¿Pero quién lo sabía? Sí, sí, sí. ¿Y se avisa? No. ¿Pero quién lo Estamos sabía? hablando ahora de escabezar. No empezó. Vamos a ver. Como la prensa nos pidió de tal informado, si no pueden venir, entonces que lo cojan en directo. No, que sí, que se dice que ya está. No, ahora van a avisar. ¿Pero cuándo empezaba? ¿Ahora? No, va a empezar ahora. Vale. Que non sabéis que quero dicir algo, que non digamos unha cousa que non é, porque están vendo os medios todos, Pero avisando no hay problema. Pero no sé si ya está documentado. Pero por eso mismo, ¿entiendes? Tú sabes que ya criticaron mucho por Ya medios. está, bueno. Oye, bons días, nada, esta reunión que convoquei agora é un pouco para informarvos do que pasou desde o outro día, hasta o día 2 e as medidas que temos que seguir tomando, vale? Entonces, o primeiro que quería dicir foi que ainda non fai unha semana que montamos este gabinete de crisis onde estamos representados os agentes, digamos, económicos importantes, máis importantes do Concello, que son CES e Entretendas, a Policía Local e Emerxencias, e despois estamos os concelleiros do Grupo de Goberno que estamos máis directamente levando este asunto. Como sabedes, o primeiro que fixemos foi congelar os 2 millóns de euros o outro día para aplicar as medidas económicas directas que cheguen directamente, neste caso, a autónomos, a pequenas empresas, ás pymes, aos hosteleros, aos bares e aos ciudadanos tamén, ás familias tamén. Vale, estamos traballando nesa línea. Hai moita confusión con moitos temas porque o que queremos é que se solapen os temas, non que se xunten, o sea, non queremos entrar en confrontación nin co Estado, nin coa Xunta. Nos temos que buscar medidas de facelas efectivas e non prexudicar outras axudas que lle van a vir de outras administracións, basicamente. Entonces, que sepades que hai impostos, por exemplo, como mellor se está falando moito de aplazar os cobros, nós non tratamos disso, tratamos de eliminados, o sea, de que este ano eximir deses impostos, non aplazar o pago de hora do mes de marzo, do mes de abril, para dentro de 3 meses. Creo que con eso non lle axudamos nada, prácticamente, vale? E conozco moi ben eu esas facetas con a miña condición tamén de empresario, o que hai que facer é eliminados. O imposto, ou sea, a taxa que xa vamos a eliminar de golpe para todo o ano 2020 é a taxa das terrazas, o sea, non vai ningún centro a pagar ningún tema sobre as terrazas, que iso é unha medida de 226.000 euros que vai a ter que facer diferente ao Concello. Dentro deses 2.000, pois habría que descontar para que vexades a medida. Outro tema que estamos estudiando, porque non se pode facer lineal, que é o tema da taxa da basura. Estamos traballando, está a Concelleira de Facenda traballando nestes momentos en ver como se pode eliminar xa este trimestre que toque, porque sabedes que o recibo da basura págase por trimestre, pois todos aqueles que son locales que pagan distinto a un particular, pois eliminar eso tal nun trimestre. Se depois teñen que ser máis, serán máis, vale? Non podo darvos a cantidade porque non a temos ainda nestes momentos, porque é un imposto que se recaudan a través de outra administración como é o oral, estamos traballando e sabedes que hai moitas administracións que nestes momentos non está acudindo a xente aos seus postos de traballo, entón é un pouco todo máis lento, non? Pero o importante é que transmitirlle daqui desde este gabinete aos ciudadanos que estamos traballando nesa medida. E depois hai outros impostos, como é o tema do IAE, que é o dos vehículos, que estamos tamén analizando para que sean medidas concretas que vayan, vale? Pero nós o que queremos preferimos ao mellor coller e eliminar por este ano certas tasas ou certos impostos, pero por este ano, depois se miraría de cara ao futuro, a ver como avanza todo isto, pero non aplazar os pagos, para que quede claro, porque eu creo que iso pouco se axuda con ese tema. Entón, creo que haber sacado unha medida, eu estuve lendo outro día, por exemplo, 2 millóns de euros para o Concello de Sanxenxo, creo que é unha cantidad de cartos importante esa medida, posto que Cataluña, para os autónomos sacou 7,5 millóns, son 8 millóns de habitantes. Entón, eu creo que se facemos unha comparación, creo que vamos na línea, e creo que nestes momentos o que hai que facer é chegar canto antes á xente, non? Tamén nos preocupa outro tema moito, porque a raíz de que se pechan os hoteles xa na Semana Santa, imagino que non se van a abrir, e había personas deste Concello que tiñan o mellor posto as esperanzas ou a expectativa en traballar para esos hoteles de Semana Santa, e que estamos estudiando como se lle pode axudar a esas personas, que é moi complicado, porque, claro, se están cobrando paro, pois ainda menos mal, pero a mellor algo que se lle acabou o paro non van a ter traballo. Estamos estudiando de como facelo para que sean efectivas
Non sei se con eses cartos contratar máis persoas para o Concello, para os temas de limpieza, porque nos preocupa moitísimo o tema ese, que despois falarei máis adiante, pero en calquer caso, o que queríamos transmitirvos agora de principio é que as medidas que tomemos do Concello de Cansense son para eximir de pagar este ano, non son para aplazar ningún pago. Vale? Hai outro tema, non sei se queredes falar algún tema sobre isto das medidas que está para, porque eu recibín carta, por exemplo, de CES nos temas, entón non sei se queredes caer unha ronda de intervención de que alguén se quere dicir algo sobre o tema das medidas máis rápidas. Preguntar por lo de Libby. Marcos, pon aí el cosito, el botoncito aí de on para que te... Dale, ahí. Preguntar por el impuesto de Libby, si se va a tomar alguna medida en ese sentido. En el impuesto del IBI, nosotros tenemos, como sabéis, en el mínimo legal, en el 0,4. Entonces, es un impuesto que el ayuntamiento no puede bajar del 0,4 y yo creo que el Estado sí va a ahondar en ese tema, que el gobierno de España es el que tiene que dar el impuesto del IVA, no lo podemos tocar. Si tuviéramos el impuesto más alto, sí. Si lo tuviéramos más del 0,4, podríamos tomar la medida, que tampoco sería una medida efectiva para ahora mismo, porque el reciclo del IBI se paga al final prácticamente en el último trimestre del año y ahora mismo no, esa medida no la tenemos sentada porque creo que no podemos tocarlo nada, porque estamos en el mínimo legal. Yo creo que somos el único ayuntamiento de toda la comarca, de toda la zona, que estamos en el mínimo legal. Hubo una ponencia de valores, pero bueno, no vamos a entrar aquí con el tema, valorar ese tema. En cualquier caso, lo que queremos es que esos 2 millones de euros lleguen directamente al bolsillo de los ciudadanos lo antes posible, vía exención de estas tasas que estaba comentando o de lo que se pueda hacer dentro de la más estricta legalidad, básicamente. Algo máis así sobre o tema así de alguna medida que vexades, como mellor é un tema que se nos escapa a nós e que se poida de alguma maneira xa pois aplicar desde xa. Bueno, entonces, outro punto que teña aquí, que queríamos non falar aquí no gabinete, porque na carta do CES algo xa se comenta, pero eu creo que vai haber unha cousa. Eu quero ser optimista no seguinte tema. Eu creo que isto vamos a ter un momento neste mes, hasta mediados de abril vai a estar a cousa moi complicada, calculo eu, pero supoñamos o caso que vamos hasta finales de abril ou finales de maio. Supoñamos o caso no peor dos casos, que fóramos os próximos 2 meses mal. Eu que creo é que vai a pasar que no Brán, se todo se levanta no mes de maio, por exemplo, abril ou maio, eu creo que no Brán, en Sanxenxo, vai haber unha afluencia moi importante de xente. Eu atrevo a dicir que máis que nun ano. Me explico por qué. Porque os españoles, o noso turismo que temos aquí, basicamente, é un turismo nacional, basicamente. Eu creo que se levanta a medida, a xente non vai a salir de repente a outro país europeo, ou outras zonas de África, ou outras zonas que tiña pensado salir. Se a cousa vai ben, esperemos que sí, vanse acercar aos sitios, bueno, pois como Sanxenxo, como outros sitios daqui da comarca, porque, oiga, primeiro, porque, mira, teño a sanidade española que é moi boa e non me salgo deste país por tal. E os sitios como Sanxenxo pode ser que veña unha afluencia importantísima de xente, vale? Nós debemos de contribuir a mandar un mensaje, baixo o meu punto de vista, que é que Sanxenxo vai a ser un sitio super limpio, e me explico. Eu creo que a todos nos vai cambiar a mentalidade, eu creo que a todos ahora cando vayamos a un sitio vamos a lavar as mans non unha vez, como facíamos antes cando íbamos a comer a un restaurante, senón a mellor 2 ou 3 veces ou 4 veces, porque entón nos o tema esa, é verdade, vamos a ser moito máis cautos no tema higiénico e no tema sanitario. Eu creo que temos que incidir en aplicar medidas para que os espacios públicos e os espacios privados de uso público que estén nas mellorísimas condicións posibles de higiene e sanitarias. Me explico. Por exemplo, e digo así, porque eu a mí eso gusta ser moi directo, non é o mesmo entrar nun baño de un bar X que un do bar C. E pásanos aquí en toda España. Somos un pouquinho tal. Eu digo así, e eu creo, e lle pido tamén a todos os establecimentos privados de uso público, entendes? Que se preocupen tamén de mirar se teñen que facer alguna reforma nesa línea. Eu vou dicir unha cousa, por exemplo, e digo así con toda a claridade. A mí non me gusta, cando vou a un sitio, secar as mans nun secador desos eléctricos que che dan aire. E sei por qué. Porque iso tamén é un foco de gérmenes que generan esos tal. Por moito que me quere dicir, seguramente algún que me está vendo me vai a criticar. Eu prefiro ir a un sitio onde hai un papel que collo, uso o papel e tiro a forro energía, é máis higiénico e teño que ter as cousas en condicións. Eu vou a algúns bares que non teñen ningún xabón cando te vas a la toalla para lavar as mans.
oye, pois habrá que ter os xabóns que hai que ter para lavar as mans, e digo estas cousas. Aí o Concello Vello tamén pode colaborar, ahora de principio. Que mensaje creo que debemos de mandar? Creo que debemos de mandar un mensaje de que Sanxenxo é un sitio seguro, tanto na sociedade ciudadana de que se pode vir e que se pode estar tranquilo, e tamén que é un sitio limpio. Entón, hai que utilizar moitos produtos para limpiar ben as calles, desinfectar os locales públicos, pero que ten un local, un restaurante, un hotel ou tal, bueno, xa suelen facer, non? Pero habrá que facer, habrá que redoblar os esforzos. E se mandamos ese mensaxe, eu creo que no verán non vamos a ter ningún problema. Entonces, habrá que facer as campañas que sea, pero eu creo que, sinceramente, penso nese sentido, se non temos xente aquí, non vai ter xente nada, entón hai un caos general en todo o territorio nacional, e esperemos que non. Vale? Entón, eu que pediría un pouco é eso, de que, vamos, de que nos preparemos ben para ter eso, para traballar nesa línea, que creo eu que máis ou menos o que vai a mirar a xente. E despois, por outro lado, eu creo que tiñamos aí proceso, teremos que falar ahora, porque había pendiente, non sei como quedará un tema ahora de convenios e tal, pero eu creo que o que hai que facer é facer unha campaña potente para recuperar todo isto que se está perdendo ahora de cara aos outros meses despois, tal. Pero eso penso eu, pero non sou quen tampouco para decidir eu todo, non, pero eu creo que temos que incidir nas campañas nos meses que somos máis baixos, depois a partir de outubro, noviembro ou así. Miraremos todo o que haixa que facer, porque vivimos basicamente o 80% da economía, sabedes que ven a base do turismo, non? Eso é un pouco que tal, e agora, oye, que algún fale alguna cousa máis tamén, no tema da seguridade, non sei se o inspector ten que dicir algo, de como están coordinando o tema todo, se está a xente... De momento, creo que temos unha sanción sola, non? Dos. Una está generada. Tengo la estadística... Dile al cacharrito aí para que si no se va. Dile. Sí, la estadística de actuaciones. Los vehículos locales, comerciales que se controlaron desde el inicio, sí, se controlaron en el sentido de comprobar si podían estar abiertos o no, sí, fueron 10, pero no se hizo ninguna denuncia. ¿Vale? Vehículos controlados que se paran en controles, ¿sí? Fueron 169 y se denunció uno. Y personas controladas, peatones que van por la calle, controladas en el sentido de saber si hay justificación de que estén en la calle, fueron 47 y denuncias una. O sea, en total, denuncias formuladas a la subdelegación son 2. Muy bien, gracias. Lo normal es que en el turno de tarde haya 2 patrullas y en el turno de la mañana también, ¿sí? Y que tengamos siempre la oficina atendida, aunque parece que se está reduciendo el número de llamadas telefónicas, ¿sí? Hay llamadas telefónicas de gente que pregunta, que tiene dudas, gente que también denuncia a locales o a gente que hay por la calle, ¿sí? Pero ayer, por ejemplo, ya se notó un descenso, ¿sí? Con respecto al día anterior, pero hay llamadas, ¿sí? Y entonces por eso hay que tener el teléfono atendido, ¿sí? Permanentemente. Y lo único de noche, el turno de noche, porque se hacen controles, entonces está la patrulla completa en la calle y está el teléfono desviado. Muy bien. Se hicieron 3 controles conjuntos con la Guardia Civil. Muy bien, muy bien. Bien. En emergencias, el teléfono que pusimos, el 986-72-0000, está teniendo muchas llamadas para la ayuda a la gente que hay que ir a hacerle compras de farmacias, supermercados o lo que sea, ¿o no? Pues de momento se registraron un total de 2 y fueron 2 llamadas para proveer medicamentos. Eran 2 personas además con patologías respiratorias. En principio, tranquilidad absoluta. Pero nuestro personal de emergencia va con su mascarilla, con sus guantes, va todo perfectamente bien. El equipo de protección individual reglamentario y ningún tipo de problema. Pues yo creo que ahí estamos teniendo un fallo, que es que creo que no está bien publicitado el tema. Hemos puesto 160 carteles por ahí, por los sitios más o menos en zonas de anuncios, por los locales, pero yo creo que tenemos que publicitar eso más. No es normal de que tengamos 24 horas y que solamente 2 personas hayan llamado para pedir que se le lleve la compra a casa, creo yo, ¿eh? Sí, sí, porque las farmacias sí ya tienen el teléfono que se lo están dando a los usuarios que lo necesitan, y a las familias. Yo en las farmacias que estuvimos, pero bueno,
En principio, ese es el registro que hay. Es un buen dato que solamente 2 personas en todo el término municipal pidan ese servicio, pero a mí me parece poco, sinceramente. Yo creo que hay que publicitarlo más. Vamos a hacer unas cuñas publicitarias para sacarlo en las radios o algo para que la gente, lo que está escuchando la radio, porque lo sepa. Muy bien. Julio, en los comercios están todos cerrados. Sí, a ver, nuestro colectivo evidentemente es uno de los colectivos ya citados desde el principio en cuanto al cierre. Y nada, todo con total normalidad. Nosotros desde Intertendas, por ahora simplemente la única información que estamos enviando a nuestros asociados es información respecto a las posibles ayudas a nivel estatal o a nivel autonómico que se van a realizar para tener informados a nuestros asociados y no hay absoluta normalidad. Todos los comercios cerrados, algunos que son de primera necesidad y nada más. Y nada, simplemente esperar los acontecimientos con lo que va ocurriendo, porque claro, es un trabajo muy grande esencialmente para el comercio igual que para la hostelería. Muy bien. Yo quería hablar... ¿Quieres decir algo, Alfonso? Sí. No, solamente quería decir que bueno, nosotros a nivel de los establecimientos, lógicamente ya están cerrados, los que se cerraron por el decreto de alarma, pero los hoteles, aunque están cerrados, realmente entró el decreto en vigor de cierre hoy y da una semana para el cierre. Entonces lo que quería preguntar era, que me imagino que sí, pero bueno, para que no haya duda, por el tema de lo de las medidas y todo, me imagino que estarán dentro o sea, el tema de lo de las tasas y todo esto, entrarán igual que cualquier otro establecimiento de restauración. Solo para aclarar la duda. Sí, eso no va a ser un problema, eso lo vamos a mirar y a poner 3 meses. Si tiene que ser 6, eso no va a ser un problema. Lo que sí, la pregunta que te quería hacer yo, Alfonso, es: ¿algún hotelero ha llamado para ofrecerse igual que están haciendo en otros lugares de España, en otra ciudad, por si hubiera la necesidad de meter a lo mejor gente en algún hotel, utilizarlo como hospital, como está haciendo Madrid? Y no sé si... No, este tema se está llevando a través del clúster de turismo de Galicia con la Consellería. De hecho, ya se pusieron establecimientos a disposición, lo que pasa es que en un principio quieren que sea cerca de los hospitales en las provincias. Ajá. Y esto está todo coordinado ya a través de la Consellería. De todas formas, aunque también se está viendo las posibilidades porque ahora mismo hay 500 personas todavía en los hoteles de Galicia, de todo Galicia, que están alojadas en establecimientos. Entonces, como el cierre da una semana para cerrar, lo que se pretende es aglutinar toda una serie de establecimientos, poner como unos establecimientos de guardia, para que esa gente se vaya moviendo, o sea, llevar a esos establecimientos, no que haya un establecimiento con una persona o con 2, y tal, para intentar ir cerrando todos y que sean solamente unos guardias. Esto está coordinándose todo a través del clúster y de las federaciones comerciales. Muy bien. Oye, después, dos cosas más, ¿no? En primer lugar, tenemos algunos vecinos nuestros que están por el mundo adelante. Hay cuatro personas de aquí de San Senxo que están en Filipinas, están volando en estos momentos de Dubái hacia Bruselas, y después de Bruselas para aquí estamos mirando a ver cómo pueden venir, pues si no hubiera vuelos con Barcelona o con Madrid, y tal, estamos mirando, pero en cualquier caso están bien. Después hay 2 personas más, una chica de aquí de San Senxo, bueno, que es de Villalonga, y otra persona que es de Dena, que están juntas, que estaban en Tailandia, están en Bangkok. He intentado contactar con ellas, no les va el WhatsApp, y me imagino que están volando de Bangkok a Ámsterdam, pero no estoy seguro, no lo sé. Múnich, están a Múnich, al final me dice Paz que conocería que están en Múnich, pero yo no pude contactar con ellas, están a Múnich viniendo. Luego van a Madrid, ahí vale. hará un control y luego pues sí. a Vigo, sí puede ser. Y después, bueno, el concejal nuestro que está en Australia, esta mañana he hablado con él y va a volar, está ahora volando desde Melbourne a Dubái, y de Dubái hace un vuelo después a Ámsterdam, y de Ámsterdam hay que mirar a ver cómo puede venir hacia aquí también, que es complicado, pero igual hacen Ámsterdam, Madrid, si no se cierra el espacio aéreo. Y nada, en cualquier caso, también Italia también hacer un llamamiento para que se pueda repartir. Yo no sé si hay más vecinos de San Senxo de aquí, en cualquier caso, da igual que San Senxo de la comarca de Galicia o de España, no que vengan, pero en cualquier caso... Hay un de Dena que viene con Oscar. Hay uno más de Dena que dice que viene con Oscar. Bueno, bien, en cualquier caso, bien. Y yo quería hablar, antes de terminar, del tema de las mascarillas. Vamos a ver cómo surgió el tema de las mascarillas, ¿vale? Porque está llamando un montón de gente al ayuntamiento y tal.
A mascarilla surge porque una persona que tiene un taller de costura, que es el Rincón da Arte de Ildena, anuncia de que está dispuesta a, si le dan tela, a hacer mascarillas. Entonces, ¿qué hice yo cuando vi eso? Llamé a Sanidad para pedir a Sanidad que nos dijeran quién es la empresa que le provee las mascarillas a la Xunta. Entonces nos dijeron que es una empresa catalana, nos pusimos en contacto con esta empresa catalana, eso ya fue el mismo martes, y compramos unos rollos de tela que son para hacer mascarillas, porque no vale cualquier tela, y compramos unos rollos de tela que dan para hacer sobre 11.000 mascarillas, ¿vale? Y hoy a la mañana acabamos de adquirir otros 3 o 4 rollos, porque depende de los rollos, unos tienen más metros que otros, pero más o menos para hacer otras 11.000 mascarillas más, ¿vale? Esta mañana que va a llegar el pedido el lunes, porque a ver, sabéis que fue festivo y fue complicado el tema. Entonces, esta mañana ya me han dicho que llegan el lunes. ¿Qué pasa? Que las mascarillas es fácil, hay mucha gente colaborando, no voy a nombrarla a toda hora. La mascarilla viene la tela ahí se hizo un patrón con una mascarilla que nos dieron de patrón, que es la base para hacer las demás mascarillas. Hicimos una primera mascarilla, se la entregamos al Sergas, se la entregué ayer yo en Montecelo. Entonces las mascarillas están analizando cómo se puede lavar y esterilizar para ponerla al uso público. Nosotros como entidad pública no podemos hacer una mascarilla y darla así alegremente, ¿vale? Entonces, estamos en ese proceso. Ahora mismo hay fabricadas unas 800 mascarillas. En la semana que viene seguro, porque está llamando un montón de gente que se presta voluntaria, seguro que la semana que viene van a estar hechas ya las... Si llega la tela esta, pues el lunes tendrían 20.000, estarían toda la semana que viene estarían hechas, a lo mejor las 20.000 incluso. El problema no es ese, no es hacerlas, el problema es ahora cómo se suministran para uso público. Nosotros queremos que se haga todo a través del Sergas para que no haya ninguna duda con este tema, ¿no? Que nunca se sabe. Y cuando esté tal, pues ya que nos tiene que decir si se puede hacer ese trabajo o no, porque es todo complicado, porque si la esteriliza también pues hay que empaquetarla y tal, y es un proceso que no es de cualquier manera. Yo tengo que decir que, por ejemplo, yo tengo una mascarilla de esas que cogí para tal, la lavo en casa con lejía y ya me vale, pero tú no puedes repartir a la gente para ver que alguno no puede poner. Oye, cualquiera de las que está confeccionando también puede estar contagiado, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y surgió así, entonces habrá que agradecerle a toda esta gente que fue una cosa, pues esto me recuerda a mí cuando fue lo del Prestige. ¿Os acordáis el voluntariado que apareció? Pues están bloqueando, ahora llamando aquí constantemente gente que las quiere confeccionar. Hay que agradecerle a todos, pero hay que coordinarlo bien también, porque para que ninguna quede por ahí en sus casas y la empiecen a utilizar sin más. Y creo que es un tema, una medida que le hay que agradecer a los voluntarios que lo están haciendo, ¿no? A muchos anónimos que están pues, intentando ayudar y colaborar. Y me están llamando alcaldes de otros sitios pidiendo, y les tengo que decir que no es cuestión nuestra, es cuestión de, oye, que eso no hay que es cuestión de Sergas, ¿no? A ver, así que más cosas hay, así tal. Que el ayuntamiento estábamos trabajando bajo mínimos de 9 a 2, solamente la gente está turnada, eso lo hemos cumplido como dice el Real Decreto, que lo que están trabajando un poco más son la gente toda de limpieza, hemos desinfectado los locales públicos, están desinfectando los colegios. Esta mañana di instrucciones al concejal de Medio Ambiente para que fueran a desinfectar todo el entorno de los centros de salud, tanto de Baltar como de Villalonga. Creo que lo están haciendo en estos momentos y hay que tener calma, esperar que la gente no salga de casa, que no salgamos de casa. Pero ya lo hicimos, esta es la segunda reunión que hacemos y vi oportuno hacerla aquí porque creo que es mejor. Tampoco no tenemos los medios que tiene la Xunta del Estado para hacer todo. Hay unos como otros videoconferencias, tampoco pasa nada, estamos con una distancia reglamentaria y espero que no pase nada. ¿Qué más? No sé si hay alguna cosa más que queráis decir, algún tema, alguna medida, alguna incidencia. Yo creo que se está cumpliendo bastante bien el tema, ¿no? Bueno, hay mucha gente que sale a la calle y no debería. Bueno, pero el inspector acaba de informar que la gente que sale están, pues, no, tampoco 40 y tantos que han pillado por ahí, yo creo que están funcionando bien. Los supermercados creo que funcionan hoy hasta las 7, creo, ¿no? Alguno sabe el horario exacto, hasta las 7 hoy los supermercados. Algunos hasta las 8. Sí, dicen que creo que variaba. Algunos hasta las 8. A las 8, 7, El 8. mercado ya varió. El mercado es a las 7, sí. Pero el Freud estaba hasta las 8. Y después ya le voy a decir al inspector que está entrando, tenemos una cosa referente. De 10 a 8. Inspector, hay un tema que es me llamo la farmacéutica que está de guardia el domingo, porque hoy están abiertas más, creo, ¿no? Sí, hoy están todas. Hoy están todas. Sí. Pueden estar todos.
No, perdón, me estaba confundiendo con sábado. Hoy es viernes aún. Bueno, mañana sábado están abiertas todas también, ¿no? Por la mañana sí, por la tarde no. Por la tarde ya no. Bueno, pues si no está por la tarde, la que está de guardia es la de Cancio, aquí en la calle Progreso. Y entonces me pidió ella de que la policía local esté por allí por culpa de que pueda haber aglomeraciones para que respeten las distancias y tal en la farmacia, que la gente pues es una farmacia pequeña y que está además pegado justo a la calle Progreso, y que conviene que entre mañana por la tarde y todo el día del domingo esté la policía local pendiente para que no haya ningún problema en la farmacia. Sí, se mete mucha gente dentro. Y después también hay que estar atentos hoy a la tarde, bueno, ahora es igual a la tarde de la mañana porque hay poquísima gente trabajando también, en los supermercados sobre todo, para que la gente respete las normas de seguridad y de distancia sobre todo. Me comentaron que hay mucha aglomeración, sobre todo por las mañanas en el Freud de Portoromo. Toda esa zona. Había mucha gente ahora a la mañana en el Freud, muchísima gente. ¿En dónde? En el Freud de Portoromo. Y en la farmacia de aquí arriba, cuando pasé yo, había 5 o 6 personas fuera. En la Esperanza. Sí, se mete mucha gente. En la Esperanza tienen un problema porque la farmacia es muy pequeñita. Pues entonces desde hoy ya mismo, inspector, pero si hay puede, gente que se mete igual. que vaya allí, que hablen Ayer con tenía ellos. 3 personas dentro y ella le estaba diciendo que salían para afuera y no le hacían caso. Que hablen con ellos la policía local. Ayer no, antes de ayer, perdón. Antes de ayer le pasó. Pero alguna medida más así que podamos tomar así de diferente al fin de semana. Hay que estar tal. Cada vez se solucionan más, ¿no? Que probablemente se vayan reduciendo los más servicios todavía. Sí, claro. Claro que se van a reducir Porque servicios. todavía hay muchos sectores que están trabajando con normalidad. Construcción. Yo lo que quiero es otra vez incidir que el servicio de emergencia las 24 horas para atender a gente que necesita hacer algún tipo de compra que no pueda salir de casa o que tenga miedo, porque es gente mayor sobre todo, pues eso vamos a darle publicidad, hacer unas cuñas para que la gente se entere que tenemos ese servicio de emergencias, ¿no? Ya que contamos con servicio de 24 horas, aprovecharlo para eso también. Y yo creo que desde aquí de momento se le puede agradecer también a todos los sanitarios, en este caso los que están en los 2 centros de salud, pero en toda España, lo bien que lo están haciendo, cómo están sacrificando y trabajando, y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, empezando por la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, ¿no? Y sobre todo al Ejército, que ayer he visto que tuvo que tratar el Ejército, que creo que se ve que un país tiene que tener ejército, que los ejércitos no están solamente para andar con armas, sino para ayudar, y nos da como seguridad y tranquilidad, ¿no? Pues agradecerles y felicitarlos desde aquí, desde este gabinete de crisis, si os parece bien. Sí, pero también sobre todo la gente de los supermercados donde van a comer. Y también tenemos don Jaime, la gente que está trabajando en los supermercados. Los que suministran son de salud, todos los productos de primera necesidad. Sí. Y en las gasolineras y tal, que podamos tener comidas. Sí. A todo el mundo. Porque se están exponiéndose ellos y a sus familias. Sí. Porque se están exponiendo ellos y a sus familias. Claro. No solo ellos mismos. Bueno, pero hay también que estar con un poco de ilusión porque el mundo no se acaba, O sea que podemos tener... No se acaba. Pero esto es una lección muy importante. Bueno, esto nos da un toque, nos va a cambiar todo. Muy importante. No, pero vamos a cambiar todos. La forma de hacer las cosas vamos a cambiar, ya lo veréis. Sin el tema higiénico la gente se va a dar cuenta de muchas cosas. ¿Tú crees que no, Alfonso? Tenemos memoria de pez. También. Esto, cuando se solucione esa regla y pasa un año, la gente se va a morir. Bueno, tenemos que desde las administraciones seguramente... Es mi opinión, es una opinión muy Pero mira, personal. vamos a ver. Hombre, los hábitos seguramente la gente seguirá manteniendo los próximos Mira, años, seguramente. yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, desde el Ayuntamiento, si podemos, el tema de las terrazas y de dentro de los locales no se pueden tener las mesas amontonadas y las fiestas. Verás como la gente va a buscar un sitio que esté un poquito más tal. Nos va a cambiar a todos un poco mejor, Teresa. Si no, ya lo verás. Oye, habrá que entre todos y tenemos que hacer, claro, y desde las entidades públicas tenemos que un poco luchar por eso, que no tengamos memoria de pez, como dices tú, que es verdad, que nos olvidamos de los problemas. Pero habrá que tener ciertas normas, que habrá que ser muy exigentes. Es que yo ojalá no sirva de lección en muchos aspectos, pero desgraciadamente el ser humano es una condición un poco así, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, pues oye, si no veis ninguna cosa más, entonces, algún tema así que tal, nos vamos hablando. La semana que viene a ver si tenemos ya... Pasa que, claro, la gente voluntariamente, muchos piden de trabajar desde casa, pero
yo creo que la gente con el tema está más pendiente de la tele y de las noticias que están saliendo cada minuto. Uno se centra y lo entendemos, todos lo entendemos, lo entendemos. Digo yo que nosotros estamos trabajando en línea, primero en el tema sanitario y después en el tema económico, de las medidas que hemos dicho antes. Pero el tema sanitario es una responsabilidad de todos también. Yo una reunión que tuvimos de alcalde ahora por la mañana allí en la comunidad del Salnés, un alcalde que no voy a decir quién, se quejaba y con razón, y que hay mucha gente que utiliza salir con el perro para recorrer todo el pueblo durante todo el día. Entonces que hay que ser responsables, no hay que ser, bueno, claro, pero es que pues, claro, tenemos que ser responsables todos, hay que sacar el perro, sacas el momento que tengas que sacarlo y punto. Al lado de casa en la zona. Andas 3 kilómetros. Que es como de la policía concienciar, cuando anda con un perro, si vive que no, y está por la carabuceira, pues no hay que decirle. Claro. Normal sacarlo al lado de casa, ¿sabes? Bueno, Claro, sí. bueno, pero la policía está haciendo sus labores y le está parando a la gente, le está preguntando. Y aparte se ve por los datos que dio que tampoco es tan grave, de que la gente está cumpliendo bastante bien. Las instrucciones generales son informar a la gente, ¿sí? Informar a los ciudadanos, ¿sí? Salvo casos muy concretos, como es la denuncia esta de la persona esta, ¿sí? Que se rebota, ¿sí? Y se pone a borde, ¿sí? Esas personas son las que se denuncian. Ha sido, de peatón ha sido un solo caso, ¿sí? Los demás se les informa, se trata de mentalizarlos, ¿sí? y no hay problema, ¿sí? Alguna persona, en ese sentido, es una persona mayor en Porto Novo, el reincidente, ayer hubo que acompañarla a casa, pero no hubo problema, ¿sí? Es una persona mayor que sale y, bueno, hubo que insistirles, pero vamos, que su comportamiento es correcto. Pero yo tengo que decir que en general, no solamente en Sanxenxo, la gente se está portando bien, pues está todo vacío, Yo creo que es verdad que llevamos una semana, solo esto va para más de una semana, y 2 también, Sí, yo. pero ahora es cuando se ven realmente los casos de gente antisocial que hay. En toda la sociedad hay gente... Nah, pero es casos muy aislados. Ahora es cuando salen a relucir porque son los que se rebotan con la autoridad. No, pero en definitiva estaremos todos de acuerdo de que la gente se está portando muy bien, joder. Oye, y no es lo mismo, bueno, a ver, y yo me imagino, y no es lo mismo vivir en un apartamento de 70, 80 o 100 metros cuadrados, a lo mejor 4 o 5 personas, que vivir en una casa con jardín. Y con perro. Lo que tiene que estar sufriendo esa gente, ¿verdad? Sí, con un perro en casa, en un apartamento pequeño, que hay que tener en cuenta también eso. Entonces hay que ser un poquito... Bueno, señores, si no hay nada más, entonces levantamos sesión. Entonces yo, a no ser que haya una cosa de extrema necesidad, volveremos a hacer otra a finales de la semana que viene. Si hay alguna cosa antes, nos llamamos como hasta ahora por teléfono. ¿Os parece bien? Venga, de acuerdo, muchas gracias.